avances del diseño de un dispositivo de generación de energía alternativa por medio de piezoeléctricos, que es un tema de investigación que estoy llevando a cabo en el programa de maestría en arquitectura de la UNAM en el campo de conocimiento de tecnologías, junto con el maestro David Franco Martínez. Primero quiero dar como una introducción a las problemáticas que nos llevaron al desarrollo de este tema, que van de lo general a lo particular. Primero, identifico el crecimiento y la concentración de la población en las principales ciudades, lo que ha llevado al desarrollo de la ampliación de la vivienda mediante la construcción de conjuntos habitacionales. Estos conjuntos habitacionales se distinguen por contar con dos tipos de espacio, que son los de uso privado, que es dentro de la vivienda, y de uso colectivo, que son las áreas comunes. Al tener estos dos tipos de espacio, los habitantes no le dan importancia en cuidar las áreas comunes y solamente se ocupan del espacio que les brinda seguridad, que es dentro de sus viviendas, por lo que la inseguridad se vuelve un factor importante a considerar, ya que el INEGI ha registrado que la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor tasa de delitos en el país, y la falta de alumbrado público es considerada la segunda problemática identificada en las principales ciudades. La falta de alumbrado público ha ocasionado el deterioro de las áreas comunes, también vulnerabilidad en los transeúntes a que sean víctimas de actos delictivos, el uso inadecuado de las áreas colectivas para lo que fueron diseñadas inicialmente y la progresiva apropiación del comercio ilegal. Y tal es el caso de la unidad habitacional Arcos de Aragón, que se ubica en la alcaldía Gustavo Madero, ya que cuenta con deficiencias en el alumbrado en diferentes zonas, como estacionamientos y también de tránsito público, lo que ha limitado el uso de las mismas y también ha incrementado la percepción de inseguridad por los mismos habitantes. Debido a esto, buscamos una alternativa para el alumbrado público que pueda reducir estas problemáticas y encontramos estos dispositivos que se llaman piezoeléctricos, que son unos materiales que tienen la peculiaridad de generar una carga eléctrica cuando una presión externa es aplicada sobre estos, debido al efecto piezoeléctrico. Este principio se basa en el cambio de polarización del material debido a la deformación generada por una fuerza aplicada sobre los cristales que conforman estos dispositivos. El funcionamiento de estos cristales depende de sus moléculas individuales. Normalmente, cuando el cristal no está bajo ningún tipo de estrés externo, las cargas se dispersan uniformemente en las moléculas a través del cristal. Y cuando el cuarzo se estira o se exprime, se oprime, el orden de los átomos cambia ligeramente. Este cambio causa que las cargas negativas se acumulen en un lado y las cargas positivas se acumulen en el lado opuesto, que causa esta pequeña generación de energía eléctrica. La propuesta inicial para el desarrollo de este tema es aprovechar el tránsito vehicular de la unidad habitacional en estudio, colocando los dispositivos piezoeléctricos sobre el pavimento, almacenando la energía cosechada y distribuirla a las zonas exteriores y de uso común de la misma unidad. Como ya les mencioné, el servicio eléctrico de la unidad habitacional se encuentra dividida en uso doméstico y uso colectivo. Y el sistema activo de luminarias de la unidad es la siguiente. Tenemos 22 luminarias de LED con panel solar, de las cuales 18 se encuentran en funcionamiento y 4 no. Se tienen 51 lámparas de vapor de sodio de alta presión, de las cuales 37 funcionan únicamente y 14 no. Y se tienen otro tipo de lámparas que son combinadas, que son estas lámparas de vapor de sodio, donde se encuentra también el panel solar para las lámparas LED. Ya que no se tiene la ficha técnica de las lámparas que están colocadas en la unidad habitacional, se buscó la información de manera general de este tipo de luminarias de acuerdo a sus lúmenes y la potencia de consumo de estas luminarias. Ya que se dependerá del tránsito vehicular para la generación de energía, se realizó un aforo vehicular que consiste en la contabilización de los vehículos. En este caso, se realizó un conteo en un periodo de 18 horas
registrando los diferentes tipos de vehículos en intervalos cada 15 minutos, haciendo estos aforos en el acceso y en la salida de la unidad habitacional, donde se pretende colocar el prototipo que se va a desarrollar. Y bueno, el resultado de dicho aforo vehicular fueron los siguientes. Se contabilizaron la cantidad de 1.251 vehículos de entrada y 1.213 vehículos de salida, de los cuales se consideraron vehículos particulares, servicios como paquetería, mantenimiento, motocicletas y vehículos pesados. Para poder proceder a la alternativa que se va a desarrollar de acuerdo a los datos que ya se tienen y satisfacer la demanda energética del alumbrado de la unidad habitacional, se consideran dos partes importantes para el prototipo, que sería principalmente y como materia prima los dispositivos piezoeléctricos y para su funcionamiento una serie de componentes electrónicos que conformen un circuito que almacenen y distribuyan la energía de una manera eficiente. Para ello les presento el siguiente esquema con los diferentes circuitos electrónicos que lo conformarían. Primero, de los piezoeléctricos colocados en la superficie de rodamiento de la vialidad, se tendría que transportar esta energía a unas baterías de almacenamiento y en caso necesario un tablero de control. Para ello, entre ellos se colocaría un circuito electrónico. De ahí, para el almacenamiento de la energía se requerirá un banco de baterías o un banco de capacitores que retengan la energía generada, que de ahí se distribuiría al alumbrado exterior, pasando también antes por un circuito electrónico que nos ayude a distribuirla de manera eficiente y evitar la menor cantidad de pérdidas posibles. De manera representativa se podría visualizar a lo que se quiere llegar. Se pretende colocar los dispositivos piezoeléctricos dentro de un reductor de velocidad prefabricado con el uso de llantas recicladas. Estos reductores se conforman por módulos de 90 por 50 centímetros cada uno y se adaptan al ancho de cualquier vialidad. Y nosotros realizaríamos esta misma instalación de los piezoeléctricos de manera modular. Para ello, se han pensado en dos propuestas que se diferencian únicamente por el número de piezoeléctricos en cada uno de ellos, y estos se colocarían únicamente en el centro del reductor, donde se percibe la mayor presión por parte de los vehículos, así es que se descartarían los extremos. De acuerdo a los accesos de la unidad habitacional, ahí se tiene un ancho de 6.50 metros, por lo que se necesitarían, de acuerdo a las medidas del módulo de reductor de velocidad, necesitaríamos 13 módulos para formar un reductor de velocidad completo en este punto. Ahora, para obtener la potencia del sistema, se obtendrá mediante la siguiente fórmula. Para obtener los watts será la intensidad de corriente por la velocidad. Considerando un arreglo en serie de 4 piezoeléctricos conectados en paralelo de 35 milímetros de diámetro, se hizo un experimento de manera manual obteniendo el voltaje de los mismos, que fue de 1.8 volts, de acuerdo a lo que se obtuvo con un multímetro. Para medir la intensidad de corriente sobre este mismo arreglo, se tomó directamente con el multímetro, pero dado a que no se da la lectura directa de la corriente, ya que es muy baja, se está considerando de manera teórica la intensidad de corriente mínima que se requeriría para poder encender un LED, que es de 0.02 amperes. Por lo tanto, podemos calcular esta potencia para el arreglo de estos 4 piezoeléctricos conectados en paralelo, que sería la potencia de 0.02 amperes por 1.8 volts, que nos daría una potencia de 0.036 watts. Con los datos que se tienen de la resistencia y el voltaje máximo de entrada de acuerdo a la ficha técnica del material que se va a utilizar, se puede obtener la potencia estimada del uso de estos dispositivos. Es importante que les mencione que estos datos son especificaciones de los datos máximos de operación, por lo que los resultados pueden presentar una holgura significativa. De acuerdo a la ley de Ohm, podemos obtener la corriente de la siguiente manera, que es
el voltaje sobre la resistencia. Y de acuerdo a los datos de la ficha técnica, sería 0.1 ampere por 30 volts, que nos daría una potencia de 3 watts. Para la proyección del sistema, se considerará el número de vehículos que transitan en la unidad habitacional y los 13 módulos que se colocarían a lo largo del arroyo vial. Por lo que la siguiente tabla muestra una proyección de un experimento que se está realizando con los datos obtenidos inicialmente de manera manual con el arreglo de los 4 piezoeléctricos y la potencia que se obtuvo. Por lo que con 4 piezoeléctricos obtendríamos un wattaje total de 558.47 y así hacemos una proyección con 25 piezoeléctricos, 81, 31 y 150, de acuerdo a lo que propusimos en el arreglo del reductor de velocidad de unas diapositivas anteriores. Ahora, para conocer el consumo energético de las luminarias, se está considerando una lámpara para exteriores con una potencia de 25 hasta 100 watts, con una vida promedio de 75.000 horas. Se está considerando la potencia total de acuerdo al flujo vehicular diario, por lo que los resultados que se están obteniendo reflejan las horas al día que las luminarias podrían estar encendidas. Y bueno, por último, estas son las conclusiones que se tienen hasta ahorita del desarrollo de esta investigación. Como podemos observar, los resultados que hemos proyectado con el número de piezoeléctricos y la cantidad de energía que se está generando, vemos que sí es un sistema óptimo y viable, pero es importante resaltar que esta proyección no está considerando el consumo de los diferentes componentes electrónicos y el demás equipo que sería necesario para todo el sistema. También, de acuerdo a los módulos que conforman el reductor de velocidad, los vehículos que transiten sobre este reductor no siempre presionarían todos los módulos porque solamente pasarían por un solo lado. Así que la cantidad de energía que se genere con el paso de un vehículo no siempre va a ser la misma. Para ello y continuar con el desarrollo de esta investigación es importante considerar un sistema mecánico eficiente que cuando pase un vehículo sobre el reductor de velocidad presione todos los módulos sin importar por dónde pase el vehículo. Y bueno, estas son algunas referencias con las que se está basando la investigación para ser desarrollada.